Listo. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, ok. Bueno, me da mucho gusto cada vez que estoy con ustedes ver que empieza 1, 2 y 3 y luego 10 y luego 15 y luego 20 y luego 25 hermanas conectadas. Eso es muy bonito. Como dice Chelito, qué padre que próximamente podamos estar ya en físico, viéndonos y acompañándonos todas. Y eso es bueno porque al Señor le gusta que estemos conviviendo, ¿verdad? Mientras tanto, pues así seguimos en Zoom, seguimos llegando a lugares distantes, que eso es una ventaja y bueno, pues eso es bendición porque nos da oportunidad de acercarnos, las que estamos lejos, nos da oportunidad de acercarnos, ¿verdad? Y bueno, pues seguimos retomando el tema de la oración. Los lunes anteriores estuvimos viendo el propósito de la oración, estuvimos viendo la oración como adoración y la paternidad de la oración. Hoy, el día de hoy, vamos a ver la prioridad de la oración y el programa de la oración. Entonces, son temas que van entrelazados, son temas que son muy importantes y que nos enseña el Señor a través de todos estos estudios, nos enseña cuál es el propósito principal de la oración. Entonces, en cada uno de los versículos que podemos ver en Mateo, podemos ver un propósito, una indicación, una enseñanza que se las dio en su tiempo a los discípulos y a los judíos de su época, pero que obviamente esa enseñanza nos alcanza todavía a nosotros, ¿verdad? Y que yo creo que de igual manera como estaban en el tiempo del Señor Jesucristo, pues a lo mejor haciendo las cosas no de manera tan correcta, pues a lo mejor ahora con todo lo que vemos y con toda digamos, con todo el avance de la tecnología, con todo lo que vemos en la sociedad, en la cultura que tenemos ahora, pues seguimos en el mismo punto, ¿verdad? A lo mejor no hacemos las cosas correctamente. Y el Señor aprovecha estos tiempos para enseñarnos, así como cuando lo hizo presencial Él, literal, nos enseña a nosotros ahora, ¿verdad? A través de su palabra y a través del tiempo, que nos damos cuenta que sigue teniendo vigencia todos estos temas. ¿Ok? Entonces, permítanme un momento, por favor. Déjenme buscar mi tema. Aquí ya lo tenía, pero se me movió. Vamos a iniciar entonces con el tema de el programa de la oración y el propósito de la oración. Permítanme un momento. Aquí está listo. Fíjense ustedes, habíamos estado viendo en las reuniones anteriores que en el capítulo de Mateo 6, déjenme les digo, perdón, es 6 del Mateo 6, del 9, del versículo 9 al versículo 13. El Señor nos enseña cómo orar y empieza así. Permítame leer los versículos de Mateo 6, capítulo 6, versículos del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, aquí vemos que la mayoría de la gente
se enfoca en la oración únicamente en su respuesta. En muchas ocasiones cuando nosotros estamos orando, pues sí sabemos qué es lo que estamos diciendo, sí sabemos qué es lo que estamos pidiendo, pero más nos enfocamos en la respuesta que nosotros queremos tener, ¿sí? Entonces, necesitamos tener atención en este punto porque la oración es para Dios. La oración es para adorar a Dios, para darle a Dios la oportunidad de desplegar toda su majestad, la oportunidad de darle a Dios de que utilice todos los recursos ilimitados del cielo, siempre y cuando sea su voluntad el acceder a mi petición, ¿sí? Últimamente se ha vuelto un medio para alcanzar un fin y en muchas ocasiones debemos de reconocer que ese fin es un fin egoísta. La oración muchas veces también la utilizamos como un paracaídas espiritual. Es decir, solo lo usamos en caso de emergencia. Híjoles, tengo este problema, pues déjame pongo a orar, ¿verdad? Y me pongo de rodillas y todo, y ya salgo del problema, de la situación, y bueno, pues ya, como si nada, ¿verdad? Y seguimos adelante y seguimos con nuestra rutina y seguimos con nuestra vida, y entonces estamos utilizando la oración de esta manera. Les decía hace un momento, la oración es para Dios, es para darle a Dios la oportunidad de manifestar su gloria y de manera secundaria es para nosotros. Ahorita que estaba yo leyendo el inicio de la oración modelo, que siempre les he dicho que es como un esqueleto, el que nosotros debemos de estar rellenando, ¿sí? De acuerdo a nuestras, pues a nuestra forma en la que nos comunicamos con el Señor, pues siempre empieza y termina en un punto de adoración y exaltación del Señor. No nos estamos adorando ni exaltando a nosotros mismos. No estamos exigiendo nosotros como si fuéramos nosotros pues los de liderazgo, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros es adorar, exaltar al Señor y nuestra petición queda en un segundo plano. Cuando oramos, fíjense, entramos al trono mismo de Dios. O sea, en un lugar demasiado especial, teniendo comunión con el Dios de la creación, que simplemente este hecho tiene que ser suficiente para que nosotros tengamos una vida de oración continua. Las peticiones personales, las necesidades personales, esas quedan completamente en segundo plano. Simplemente la comunión, eso debe ser suficiente. La oración es más que tener el privilegio de tener comunión con Dios. Es la oportunidad para que Dios despliegue su gloria en un medio para demostrarnos quién es Él. Me gusta esta parte y por eso la tomé muy en cuenta porque estaría muy bien que nosotros meditáramos en esto porque dice, la verdadera oración lleva la mente a la contemplación inmediata de la naturaleza de Dios. Y ahorita lo vamos a ver y les voy a decir por qué. Nosotros siempre nos referimos al Señor como, sí, Señor, mi Dios y Padre, pero nada más hasta ahí llegamos. Y está bien, no me malentiendan, está bien, porque estuvimos hablando de la paternidad en la oración. Nosotros nos estamos acercando a un Dios que es nuestro Padre y debemos acercarnos confiadamente, ¿sí? Pero también tenemos que tomar en cuenta la naturaleza de Dios, es decir, los atributos de Dios. Hasta que el alma del creyente haya sido impresionado de manera apropiada. Cuando yo reconozco los atributos del Señor, la naturaleza del Dios al que yo me estoy dirigiendo, mi alma va a quedar impresionada. Y de igual manera, esta tendría que ser lo suficiente para mí en mi oración.
Debemos orar para permitir que Dios se manifieste a sí mismo. La oración, en primer lugar, es un acto de sumisión de parte de nosotros al reconocimiento de la gloria de Dios, a su nombre y a su reino. La verdadera adoración es olvidarnos de nosotros, glorificando su nombre. Fíjense bien, los judíos habían convertido la oración en un ejercicio tradicional, mediante el cual atraían la atención a ellos. ¿Se acuerdan cuando el Señor les decía, pues es que ustedes están parados ahí en las esquinas, que pues orando, ¿verdad? Y pues la gente pasaba y los veía y decía, uy, qué hombre de oración es esta persona, ¿verdad? Pues ya tienen su recompensa, pero no es lo que Dios quiere para nuestra vida de oración y para nosotros, ¿sí? Ellos estaban haciendo ya literal un sincretismo de las oraciones paganas, porque eso era lo que hacían los paganos. Hacían oraciones en voz alta, que la gente los viera, que la gente tuviera como cierta admiración, ¿verdad? Y tenían que hacerlo porque recuerden que en la cultura que tenían, bueno, los griegos y los romanos, que pues ya sabemos que tenían como un dios en cada esquina, decía Pablo, ¿verdad? Eran dioses que tenían que, para empezar, como que calmar la ira, como que tener digamos, esa relación como de humano a humano, cuando no es así. Y entonces ellos tenían que como que hacer el espectáculo completo para que entonces pudieran ser reconocidos. Pero el Señor Jesucristo les enseña el modo correcto de la oración, el cual no era ese. ¿Sí? Si alguien quiere comentar algo con toda confianza, me hablan, por favor, y me dicen, yo quiero comentar. Muy bien. Fíjense, el Señor Jesucristo les enseña el modo correcto de la oración. Y les comentaba la vez pasada que el Señor nos menciona Padre nuestro en el inicio de la oración porque pues estamos hablando de la paternidad de la oración, que nos estamos dirigiendo a un Padre celestial, el cual escucha nuestra oración, se preocupa por nosotros. Y como Dios tiene todos los recursos ilimitados para proveer para nuestras necesidades. ¿Sí? Pero en el caso que estamos viendo, el tema de hoy de la prioridad de la oración, la prioridad de Dios es cuando nosotros leemos, santificado sea tu nombre. Si ustedes se fijan, inicia esta parte de la oración con una primera petición y no es una petición de parte de nosotros, sino es una petición del Señor Jesucristo diciendo que antes de pedir por nuestras necesidades, dejar de ser egoístas y decir yo necesito, yo quiero, yo reclamo, eso debe de quedar en un segundo lugar. Dios siempre tiene que tener la prioridad en nuestra oración desde el inicio de ella. Santificado sea tu nombre, incluye todas las virtudes de Dios, la naturaleza de Dios. En ese tiempo que yo les comento, los judíos trataban de santificar el nombre de Dios, inclusive habían hecho una combinación de letras para no pronunciar el nombre, porque para ellos era profano decir el nombre de Dios. Pero es irónico porque ellos realmente no atendían la voluntad de Dios. Debemos de tener respeto a Dios por quien es Él, pero también debemos de tener respeto a su nombre. ¿Sí? ¿Alguien que me pueda ayudar a leer Primera de Samuel 18:30, por favor?
Ya lo tengo. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor, Mimi. Primera de Samuel 18:30. Y es salieron a correcto. campaña. Ah, perdón. ¿Qué me decías? Sí. ¿Está bien? Sí. Sí, sí, Y sí. salieron a campaña los príncipes de los filisteos. Y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Es correcto, ¿verdad? O sea, los filisteos ya sabían quién era Dios, ya reconocían el nombre. Entonces, es lo que yo les digo, ¿verdad? Debemos de tener respeto a Dios por quién es, pero también respeto por su nombre. Un ejemplo es, por ejemplo, David, hablando de lo que leía Mimi, ¿verdad? David, cuando nos dicen David, nosotros entendemos rápidamente quién es, porque su nombre representa lo que era. Yo les puedo decir a cualquiera de ustedes, díganme 3 atributos o 3 virtudes de David. ¿Sí? Y ustedes inmediatamente me van a decir porque saben quién era, porque reconocen el nombre. De igual manera, sí debe de ser para el Señor, proclamar su nombre, ¿sí? Con el conocimiento de los atributos del Señor, nosotros santificamos todo lo que Dios es, ¿sí? Fíjense, entonces nuestra oración debe de iniciar con Padre nuestro, que nos amas, que tu naturaleza, tu esencia, tu persona, tu atributo y tu reputación sean santificados. Es decir, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Eso es lo que quiere decir esta parte, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos a Él, cuando todo lo que tú eres, todas tus virtudes, toda tu naturaleza sea santificada. Tan importante es el nombre del Señor que el mismo Señor Jesucristo les dice, santificado sea tu nombre, porque en ese tiempo Dios expresaba diferentes nombres de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Expresaba sus atributos por esos nombres. Tengo, por ejemplo, que era Elohim, que es creador, Elión, que es proveedor, Jireh, perdón, Elohim, que es gobernador, Jireh, que es proveedor, Nisi, que es nuestra bandera, Rafa, que era Señor que sana, Shalom, Señor de nuestra paz, Sitkano, Señor de nuestra justicia, Sabao, Jehová de los ejércitos, Shammah, el rey, el Señor cerca, Meko di Shikem, Señor que te santifica. Todos estos nombres son atributos mostrando quién es el Señor. Pero aparte de estos nombres que eran muy importantes para los judíos y que los reconocemos nosotros, el nombre más grande jamás usado en toda la historia es el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, correctos estamos cuando decimos santificado sea el nombre del Señor, ¿verdad? El nombre del Señor Jesucristo menciona aquí es que nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, pero Él también, el Señor Jesucristo tenía sus nombres. Por ejemplo, el pan de vida, el camino, la resurrección, el buen pastor, el agua de vida, la verdad, la raíz, la estrella de la mañana, el cordero de Dios. ¿Qué tan importante es el nombre del Señor para que tenga que ser santificado? Es decir, que nosotros reconozcamos la grandeza del Señor. Por eso les decía hace un momento, nuestra oración tiene que ser, Padre nuestro, que nos amas, que tu naturaleza, tu esencia, tu persona, tu atributo, tu reputación sean siempre santificados.
Con eso estamos diciendo todos los nombres anteriores, estamos diciendo, Señor, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Pero ustedes me pueden decir, bueno, ¿y santificar qué es? ¿Verdad? Ya vimos qué es, a qué se refiere con los nombres, pero ¿qué quiere decir santificar? Bueno, santificar significa tratar a alguien como sagrado y santo. Que su nombre sea considerado como santo, como un nombre reverenciado, es decir, algo diferente a lo ordinario. Otra esfera de vida, ¿sí? Como se encuentra el Señor, ¿verdad? Separado de lo secular. Esto de santificar su nombre es después de decirle Padre Nuestro. Si ustedes se fijan, en la oración tiene un orden y tiene un porqué. Porque primeramente nosotros nos acercamos a nuestro Padre amoroso y después santificamos su nombre para que no caigamos en abuso al Señor. Porque nosotros podemos decir, papito, 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 quiero, 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 como una especie de chantaje. Pero si yo digo, santificado sea tu nombre, entonces yo reconozco sus atributos y entonces yo le estoy dando el lugar de gloria y honor y santificándolo como Él se merece. Por eso es que el Señor inicia con Padre Nuestro y continúa con santificado sea tu nombre. Dijimos que santificar es apartar de lo común y lo profano, valorar, estimar, reverenciar, adorar como único Dios verdadero y bendito, infinitamente bendito y divino. No podemos rebajarlo a nuestro nivel. No podemos orar y tratarlo como de tú a tú. Tenemos que reverenciarlo en todo momento. ¿Cómo puedo santificar su nombre? Fíjense, y estos son los puntos más importantes, yo creo, de esta parte. Dice, santificamos su nombre cuando creemos que Él existe. ¿Alguien me puede leer Hebreos 11:6, por favor? Yo aquí lo tengo, pero sin fe es Sí, imposible. claro. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Entonces, ¿cómo voy a santificar su nombre cuando yo creo que Él existe? Dios es evidente en sí mismo. Dios es un axioma, es decir, es algo que no se tiene que comprobar porque es evidente. Yo puedo ver la creación, puedo ver al ser humano, puedo ver todas las cosas de este universo y me doy cuenta que hay un Dios creador. ¿Sí? ¿Cómo puedo santificar su nombre? Al saber y reconocer el tipo de Dios que es. Cuando nosotros dudamos, cuestionamos al Señor, estamos usando el nombre de Dios en vano. Cuando pensamos que Dios es cruel, es salvaje o es vengativo, estamos diciendo que el nombre de Dios es usado en vano. Cuando tenemos pensamientos equivocados como estos, ¿verdad? No estamos santificando su nombre. Y también no estamos santificando su nombre cuando somos ignorantes de pensamientos correctos. Muchas veces podemos pensar, ¿por qué Dios es tan malo conmigo? ¿Por qué Dios permite que me pasen estas cosas que son tan malas? Bueno, ahí no estoy santificando su nombre. Sabemos que la voluntad del Señor es perfecta y es correcta. Cada cosa que sucede en nuestra vida
es para glorificarlo a Él y santificar su nombre en nuestras vidas. Santificamos su nombre cuando estamos conscientes constantemente de su presencia, dándole su lugar de preeminencia en nuestras vidas. La mayoría de las veces nuestras oraciones son como espasmos, les decía hace un momento, como paracaídas, ¿verdad? Cuando lo ocupo, cuando siento que el avión se está cayendo, pues agarro el paracaídas y me lo pongo, ¿verdad? Pues aquí dice que son como espasmos, es decir, pienso poco en Dios cuando necesito y luego ya no necesito y ya no pienso en Dios y luego de repente otra vez tengo una necesidad y otra vez, entonces son cosas que no son constantes, no tengo una convicción, o no tanto convicción, sino una comunión, más bien dicho, constante, ¿sí? Necesitamos estar conscientes todo el tiempo, 24/7, de que el Señor está presente en nuestras vidas, que necesitamos comunicarnos con Él. Santificamos su nombre cuando vivimos una vida de obediencia a Él. Cuando le decimos al Señor que yo, en mi oración, que yo, Señor, siempre sea un instrumento o un medio para su santidad. Cuando nuestra vida y doctrina son verdaderamente cristianos, con pensamientos correctos y obras correctas, santificamos su nombre. ¿Alguien quiere leer, por favor, 1 Corintios 10:31? ¿Yo puedo leerlo? Ya, hermana. Claro, sí. ¿Usted, Dice- hermana, o yo? Bueno, usted, hermana. Ah, sí. La que quiera. Sí, 1 Corintios 10:31. Sí, pues, coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Amén. Es correcto, ¿verdad? Cuando tenemos los pensamientos correctos y las obras correctas, santificamos su nombre. Hermana Olivia, léame por favor Mateo 5:16. Mateo 5. Ahí voy, ahí voy. 5:16. Sí. Sí, para que participe, hermana, porque Sí. usted quería. Gracias. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Es correcto, ¿verdad? Amén. Cuando hacemos todo para el Señor, cuando hacemos lo correcto para el Señor y las demás personas pueden observar esto, entonces estamos santificando su nombre. ¿Sí? Es decir, santificado sea tu nombre. Cuando decimos esto, le estamos diciendo a Dios, Dios, desplieguete a través de mí, por medio de mi fe, por medio de mi alabanza, por medio de proclamar tu verdad, por medio de la unidad, por medio de mí en todo. ¿Ven qué importante es esta parte, que es una parte pequeña de la oración, pero todo lo que engloba? Y déjenme decirles que lo puse lo más pequeño y lo más sencillo para poderlo cubrir en este momento, en este tiempo, ¿verdad? Pero es que es extenso todo esto. Si nosotros simplemente nos empezamos a poner a analizar cada atributo del Señor, con eso tenemos para muchos lunes. Pero es importante entender la naturaleza de nuestro Señor, es decir, ¿a quién nos estamos dirigiendo? Entonces, en nuestras oraciones siempre debemos de iniciar refiriéndonos a nuestro Padre, pero también dándole la gloria y honor a su nombre.
El siguiente punto sería en el caso del versículo 10 de Mateo 6, versículo 10. Venga tu reino. ¿El cual es el programa de la oración? Esto, venga tu reino, es una expresión del derecho de gobernar que es del Rey de Reyes y el Señor de señores, ¿sí? Del Señor Jesucristo. Dios exalta siempre al Señor Jesucristo. Dios desea establecer a su Hijo. El plan de Dios se centra en que el Señor Jesucristo sea la esperanza del mundo. Por eso dice, venga tu reino. Un verdadero hijo de Dios no se preocupa por sus propios planes, ya lo estábamos viendo, ¿verdad? O sus propios deseos, sino que se preocupa por el plan de Dios que sea revelado y sobre todo que sea revelado en el Señor Jesucristo. Orar no es esperar a que Dios entre en nuestros planes, sino que Dios cumpla sus planes en mí o a través de mí. ¿Alguien quiere leer, por favor, Romanos 8:10? No se me amontonen, por favor. ¿Ya? Ya Pero lo si sí, Cristo claro. está con vosotros en el cuerpo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Es correcto. Entonces, si el espíritu de mi Señor vive en mi cuerpo, entonces ese espíritu me va a enseñar a mí a cumplir la voluntad del Señor. Es decir, mi voluntad debe estar sometida a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya en mí está morando el Espíritu Santo. Me está indicando qué es lo que tengo que hacer, cuál es mi deber. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es mi deber? Hacer lo correcto siempre en mi vida. Entonces así, la gloria de Dios debe ser la medida de mi oración en todo momento. Debemos orar siempre por las causas de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, les vuelvo a comentar, hace las indicaciones de cómo debemos de orar correctamente. El programa de Dios, el programa de la oración es el reinado y exaltación del Señor Jesucristo. El reino es todo aquello por lo que Dios planeó toda la historia del universo y de nosotros en este mundo. Es el corazón mismo para que el Señor pueda gobernar. Ahorita estamos en una lucha entre el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Por eso debemos orar fervientemente después de santificar tu nombre, venga tu reino. El reino de las tinieblas está en su apogeo, está desbordándose. Por eso es importante que debamos orar de esta manera, es decir, venga ya, Señor, tu reino. Para poder entender más fácilmente, se establecen aquí como unas preguntas, ¿verdad? Para poder entender qué es lo que quiere de nosotros el Señor cuando dice, venga tu reino. Por ejemplo, la primera sería, ¿de quién es el reino? Porque decimos, venga tu reino, pero bueno, ¿de quién es el reino? ¿Verdad? Bueno, pues el reino es de Dios. Porque si nosotros regresamos a la parte inicial de nuestra oración, nos damos cuenta que iniciamos Padre nuestro. ¿A quién nos estamos refiriendo? A Dios. A Dios A mismo. Dios, ¿verdad?
Exacto, es correcto. Entonces, aquí nos estamos refiriendo a que el reino es de Dios. ¿Pero qué es el reino? Pues el reino es el reino de los cielos, ¿sí? El reinado de Cristo en la tierra también está mencionándose aquí porque ese es el objetivo y ese es el plan de Dios, que el reinado de Cristo llegue a la tierra, ¿sí? El Señor Jesucristo habló del reino en tiempo presente, pasado y futuro. En el caso del pasado, pues con los patriarcas, ¿verdad? En el caso futuro, pues estamos viendo ahorita en la oración que venga tu reino. Este reino es en todo tiempo y es un reino que se puede dividir en dos elementos. Uno que es el reino universal y el otro el reino terrenal. Nosotros estamos conscientes que el reino universal, pues Dios lo hizo, ¿verdad? Que está Dios a cargo de él y que ya está establecido. En el caso del reino terrenal, ahí es donde entra esta parte de la oración, porque entonces la oración pide que se instaure este reino en la tierra, para que termine con la rebelión, con el pecado, con la maldad, y para que el nombre del Señor Jesucristo y de su Padre, nuestro Dios, sea santificado. Entonces, es importante entender que el reino de Dios tiene que venir porque ya está instaurado en el, universalmente, pero tiene que venir a instalarse en la tierra. ¿Y cómo vamos a hacer para que venga el reino? Bueno, pues primeramente tenemos que tener una conversión. Es decir, tenemos que tener evangelismo. ¿Sí? Este evangelismo va a mediar la venida del reino a través de nosotros. Nosotros somos su palacio, el palacio del rey. Nosotros somos su templo. El evangelismo es por causa del nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que primeramente el reino, cuando yo estoy orando, va a venir a instalarse en mí, en mi corazón, por medio del arrepentimiento, demandando un acto de voluntad. Es decir, que debamos desear que se establezca en nosotros, en nuestro corazón. Eso es un reino interno. Y ya después que está instalado en nuestro corazón, podemos seguir orando para que venga el reino y a través de nosotros instalarlo en las demás personas. Debemos correr. Debemos apresurarnos por el reino, por medio de la fe. Y nuestra oración en este sentido de venga tu reino es algo así como, hazme más justo, dame paz y gozo del Espíritu Santo. El objetivo de esta porción de la oración es que la totalidad del reino de Dios se manifieste en mí. Que mi compromiso por el reino se refleje en mi vida. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos haciendo lo que es debido para que esto suceda? ¿Estamos orando a un Padre amoroso? Con confianza, con convicción, creyendo que existe y que hay y determinando quién es Él. ¿Estamos santificando su nombre dentro de nuestra oración y con nuestros hechos y con nuestro testimonio? ¿Estamos trabajando arduamente para instaurar el reino en la tierra? Esas son las preguntas claves que debemos de hacernos.
Y una vez que tengamos nuestra respuesta, ven cómo empezamos a estructurar nuestra oración. Si yo comienzo de esta manera, dándole la gloria y la honra a mi Señor, créanme que lo demás, las siguientes partes que vamos a ver más adelante, van a ser más fáciles. Todo lo demás se basa de acuerdo a nuestras necesidades, las cuales, según la voluntad del Señor, serán cubiertas. ¿Algún comentario? Yo quería comentar que nuestro país es un país con gente muy violenta. Hay mucha gente muy mala, muy violenta, que todos los días leemos en el periódico que mataron aquí, que mataron allá. Allá mataron 30 ayer en un palenque de allá de un estado del sur. 30 en 3 minutos o en unos minutos. Y es porque nos falta más misioneros, más evangelismo en nuestro país, porque no puede la gente cambiar. Están totalmente llenos de Satanás, esas personas. Y nada más Cristo puede ayudar a nuestra patria, que estamos viendo demasiada violencia, demasiada. Ya ni queremos leer el periódico de tanta violencia tan fea en todo el país. Muy, muy fea. Aparte de la sequía tan fuerte que la tenemos en oración también, y la guerra, pero la violencia de nuestro país es exagerada. La maldad en los corazones, falta que brille Cristo en nuestro país más. Tenemos que estar enviando misioneros, abrir más iglesias, llegar a todo el país, porque no hay ningún otro modo de que esto se corrija. Gracias. Hermana. Es correcto. Y sí, dígame, ¿quién es Pili? Hermana, buenas tardes. Diciendo lo que dice, tocando un poco de lo que dice la hermana Margarita, algo de eso es cierto, pero también es cierto, hermana, que, o sea, mandar evangelistas, pero también el enemigo también le pone piedritas al evangelista. Sí. Porque él ataca, hermana. Hace muchos años, ¿verdad? Yo no entendía a un hermano, y algunos hermanos ustedes lo conocen, hermanos, perdón, lo conocen, es el hermano Jason. Entonces, él cuando vio mi llamado me dijo, hermana, hay que orar mucho por usted porque el enemigo va a trabajar con usted, no la va a dejar, la va a tener. Y yo dije, ay, hermano, sí, hermano, ore por mí, ¿verdad? Porque yo no entendía algunas cosas, pero viendo todo ese tiempo, o sea, sí es cierto, ataca, hermana. Y una de las principales que ataca es en la familia, nos quiere tirar, derrumbar, pero lo más importante, hermana, es, y ese testimonio se lo quiero dar porque antes de que se pase, el hermano Rubén Hernández, su papá de Laura, algo bien hermoso, un día nos dejó el pastor un trabajo de que escogiéramos a alguien para que orara por nosotros. Y yo realmente, hermana, yo sí me sentía que a veces no quería leer la Biblia, no quería orar, ponía pero por una y por otra cosa. Pero yo sabía, hermana, que cuando él oraba por mí, yo me sentía bien, me levantaba y oraba y leía mi Biblia y me ponía a estudiar. Y él me decía el domingo, hermana, oré por usted. Sí, hermano, yo sé que usted oró por mí. O sea, sí realmente llega la oración. Y yo creo, hermana, que aquí todas las hermanas sí debemos de orar por aquellos misioneros, porque realmente sí necesitamos la oración de todas las hermanas. Es que es algo que el enemigo ataca. Y digo, en este caso hablo por mí porque yo lo veo como me ataca. Siempre me pone cosas, siempre. Entonces, sí es importante la oración. Y más para los que somos... Sí, si ustedes recuerdan,
hay una analogía que me gusta mucho utilizar, que es cuando aventamos una piedrita al agua. ¿Qué pasa? Cuando aventamos una piedrita al agua, se hace una onda, ¿verdad? Y esa onda va en expansión, expansión, expansión. Entonces, es cierto lo que dice mi hermana Margarita y Pili, es cierto, es correcto lo que dicen. Pero cuando en el sentido de lo que estamos viendo, del tema que estamos viendo, y que les comentaba ya en la última parte, es importante que el reino se instaure en nuestro corazón, que nosotros entendamos perfectamente bien qué es el reino. Por eso les decía de la forma de preguntas, para que pudiéramos entender. Una vez que entendemos que ya está el reino instalado en nuestro corazón, entonces podemos expandir, como la piedrita que les digo, esa información, ese evangelismo a nuestros seres queridos, a nuestros seres, a las personas más cercanas a nuestro círculo, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a la gente en la calle. Y si ustedes se fijan, el círculo se va expandiendo y expandiendo, expandiendo y expandiendo hasta llegar a los misioneros y a las poblaciones alejadas. Pero es importante iniciar desde dentro para que eso se haga cuenta que es una explosión que alcance magnitudes extremas. Es importante la oración para los misioneros, para los que están alejados, pero también es muy importante iniciar con nosotros, porque recordemos que también cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor nos va a preguntar por nuestra familia, por lo cerquita, y luego lo demás lejos, y luego lo demás lejos, y luego lo demás, ¿sí? Entonces sí es importante estar orando, porque el Señor nos los pide, pero también es muy importante orar por nosotros, como dice mi hermana Pili, para que nosotros entonces podamos ser utilizadas como instrumento del Señor y poder lograr la evangelización, ¿verdad? Y poder hacer que en un granito de arena contribuyamos para que venga ese reino, ¿verdad? ¿Alguien más? Laura quiere hablar. Ahí voy. Laura, dime. Listo, ya abrí mi micro. Es un tema que a mí me apasiona y en el que Dios ha trabajado conmigo, con mi esposo, con mi familia por mucho tiempo. Y ahorita que Pili mencionó a mi padre, te puedo asegurar, Pili, que cuando mi papá le decía a alguien, estoy orando por ti, lo hacía. Y les comparto la vida devocional de mi padre, leyendo la palabra, entonando himnos. O sea, es lo que él hacía siempre y más ya en el último tiempo, ¿verdad? Cuando él ya era jubilado, pensionado. Entonces, es lo que estaba hablando ahorita Nora. No podemos dar lo que no tenemos. O sea, tiene que empezar en nosotros esa intimidad, esa comunión íntima con el Señor, ese estar platicando con Él todo el día, yendo, manejando, haciendo el quehacer, cocinando, es todo el tiempo. Perdón. Y ahorita que comentabas en el punto de cómo santificar a nuestro Dios, cómo puedo santificar su nombre, creer en Él y estar consciente de su presencia. Y yo les comparto que en octubre, cuando yo estuve en cuidados intermedios, internada, yo le digo a mi esposo, y es la relación que yo tengo con mi Señor. Yo sentía, estaba ahí a un lado mío, Jesús. Él estaba ahí a un lado mío. Yo podía sentirlo, su presencia, y yo estaba hablando con Él. Entonces, cuando iban y me encajaban una aguja o me sacaban sangre o me cambiaban para ponerme los medicamentos intravenosos, yo le decía, Señor, todo lo que tú padeciste por mí, esto no es nada. Entonces, eso me fortalecía a mí para todo lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces, ahorita yo le doy gracias a Dios por todo este recordatorio, porque pues ahorita el Señor me tiene a mí en vida espiritual de la iglesia y es una preocupación. Yo lo hablaba con el hermano Casillas en su momento, con el hermano David Guzmán en su momento, hermano, la iglesia, los hermanos, culto de oración, las veladas, ¿qué pasa? Y entonces ellos me alentaban y me animaban a continuar, ¿verdad? En esto. Y es algo que tenemos que hacer, hermanas, es lo más hermoso que podemos tener, la oración. Es un privilegio hablar con el Señor y luego permitir que Él nos hable, porque no podemos nada más estar hablando nosotros, ¿verdad? Y algo que les quería compartir, ya me acordé. Hay unas herramientas que nos pueden ayudar en nuestro tiempo devocional. Si quieren anotarlo, hay un grupo cristiano, se llaman Peregrinos y Extranjeros.
Y es un CD que se llama Comunión Íntima, porque a veces uno dice, ay, ¿cómo le hago para tener mi tiempo de comunión, para adentrarme en la presencia del Señor? Porque no es nada más, aquí estoy, Señor, y esto, no. Bueno, son cantos muy tranquilos, parecen himnos, comunión íntima se llama la música, y son puras alabanzas que nos ayudan a adentrarnos en la presencia del Señor, reconocerle los atributos, exaltar su nombre. Y entonces les comparto mi experiencia que ya después a mí me pasaba que yo decía, ay, tengo mucho que hacer, tengo cosas que hacer, pero no quería yo que terminara ese tiempo de estar en comunión en la presencia del Señor. Entonces, Pero dice que vayas haciendo una lumbre allá arriba con palitos que ahorita trae el carbón. gracias a Dios pensé que la hermana iba a mencionar algo de lo que estoy comentando. Entonces, gracias a Dios por los cultos de oración, las veladas, pero primeramente, como dices, Nora, empieza en mí, empieza en mi casa, mi familia es mi primer ministerio, ¿verdad? Por el que yo debo orar, por su Correcto. salvación, por tantas necesidades que hay en los hogares. Entonces, que Dios ponga ese fuego, como decía ahorita mi hermana, ese fuego, pero ese fuego del Espíritu Santo, de decir, hoy me salí a caminar un rato, aquí en donde vivimos, aquí tienen su casa, me salí a caminar y qué hermoso es platicar con el Señor. Y como el salmista, decirle cómo me siento, lo que está pasando, mis preocupaciones, Señor, ¿qué quieres que hagamos en este tiempo? Mi esposo y yo, que ahorita ya somos los dos, después de haber servido como familia toda la vida, ahora nada más los dos, es otra etapa. Entonces, es bien bonito también permitir que Dios nos hable, y Dios nos empieza a hablar cuando abrimos la Biblia y empezamos a leer, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, y eso es lo que oramos, que podamos tener, hermanas, esa experiencia con el Espíritu Santo, porque podemos tener toda la vida en la iglesia, pero no permitir que el Espíritu Santo obre en mí, me transforme, me cambie, me quite todo lo que estorba. Y en eso ha estado el Señor trabajando mucho en nosotros, y no es fácil, como dice la hermana Pili, no es fácil, porque siempre va a haber oposición, siempre va a haber gente que no le guste tu manera de ser, siempre va a haber gente que te encuentre alguna falla o algo, no sé, y aprendemos a fortalecernos en el Señor, de continuar adelante a pesar de todo lo que viene a nuestras vidas, ¿verdad? Gracias a Dios, Nora, por todo este recordatorio de cómo acercarnos de la manera correcta delante del Señor. Gracias. Es correcto. Todo lo que han comentado es correcto y es verdad, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor es recordatorio para algunas, a lo mejor es aprendizaje para otras, a lo mejor es experiencia para otras, pero al final del día la intención y la intención del Señor que plasma en esta oración, pues es que nos acerquemos correctamente y como debemos de acercarnos a Dios. Queremos tener una vida de oración exitosa, aunque se oiga un poco como a comercial, pero queremos tener una vida de oración exitosa, no en relación a nuestras peticiones egoístas o a nuestras cosas que queremos, no, sino exitosa en el sentido de una comunión real con Dios y profunda y verdadera. Entonces hay que poner en práctica todo esto, ¿verdad? Y pensar muy bien, porque a veces hasta lo hacemos de manera automática, como cuando las que sabemos manejar en carro estándar, pues metemos los cambios y ya ni pensamos qué cambio es el que seguía o cómo le muevo la palanquita, ya nada más lo voy haciendo mecánicamente, o sea, dejar de hacer a veces nuestras oraciones mecánicas, pensar, meditar en cada una de ellas, porque el mismo Señor nos dice, ¿verdad? No van a repeticiones, meditar en lo que le voy a decir. ¿Qué le voy a pedir? ¿Qué le voy a decir al principio? Lo que yo estoy pidiendo es correcto, lo que yo estoy pidiendo, lo que yo estoy solicitando es lo que Dios quiere, se alinea a la voluntad de Dios. Si yo me pongo a analizar mis oraciones, me voy a dar cuenta que yo creo que el 80-90% de nuestras oraciones pues no están alineadas, ¿verdad? Que necesitamos esa dirección, esa ayuda para poder hacer lo correcto delante de Dios. Aún y así yo lo hiciera a la perfección, mis oraciones siguen siendo, ¿cómo les digo?
inalcanzables para Dios, en el sentido de que el Espíritu Santo las tiene que tomar, las tiene que perfeccionar y las tiene que llevar, porque mi simple mortalidad, mi simple pecaminosidad, mi simple humanidad no permite que yo vaya, o sea, mi oración directamente llegue con el Señor. El Espíritu Santo tiene que obrar, y como dice Laura, hay que permitirle que nos quite lo que no funciona, lo que nos está interrumpiendo en nuestra vida de oración. Hay que pedirle eso, y que entonces nuestras oraciones sean aceptas al Señor. ¿Sí? No sé si alguien quiera comentar algo más, y si no, pues entonces ya le dejo a Margarita la clausura de este lunes. Mimi. Hermana Nora, yo Sí, lo más, Mimi. sí, yo lo único que yo les puedo decir, que la oración es fundamental en el cristiano. Y yo puedo dar testimonio de cuando estábamos en la visitación de la Unión Femenil, por muchos años, todos los martes había, todavía lo hay, oración la femenil. Todavía, me imagino que oran, ¿verdad? Los martes. Entonces nosotros íbamos el grupo de visitación a la oración, 2 horas, y después de ahí nos íbamos a visitar. Íbamos con el pastor en turno y le decíamos, hermanos, vamos a visitar, tenemos estas personas que vamos a visitar. ¿Quiere usted que visitemos a alguien más? Y recuerdo que también de ahí salíamos de la oficina del pastor, íbamos. Y decía, ay, hermana, pues visiten a fulano, sutano, porque tiene cierta necesidad. Hasta llevábamos nosotros la ofrenda que nos daba la iglesia para que nosotros se los diéramos. Nosotros íbamos preparadas, ya oradas y preparadas con llevar algo a la persona que íbamos a visitar. Hermanos, para gloria del Señor, todo se hace. Es algo hermoso, hermanos. Y no hacíamos una visita, hacíamos 2 o 3 visitas. No iba sola, siempre iba acompañada. Entonces, duré 14 años con una hermana fiel. Íbamos a orar, visitar, y después nos íbamos a comer. Y ya nos veníamos a nuestro hogar. Mi esposo no venía a comer, su esposo no iba a comer, así es que por eso teníamos libertad, ¿verdad? Pero yo recuerdo, hermanos, que era una bendición muy grande, muy grande. Es algo que salió de la Unión Femenil porque tomamos el plan de obreras. El plan de obreras es un trabajo hermoso. Y ahí fue donde me llamó el Señor a mí, y yo invité que quien quería entrar a trabajar en eso. Entonces, hermanos, es nada más ponernos de acuerdo con el Señor, y el Señor nos usa, el Señor nos cuida, nunca chocamos, nunca nada de nada. Entonces, por eso es bien hermoso. La oración es primordial en todo. Entonces, ¿y saben qué otra cosa? Íbamos a los hospitales, a veces estaban en los hospitales, y nos daban oportunidad de compartir ahí a los demás. ¿Por qué? Pues porque estábamos en contacto con el Señor. El Señor nos usa el Señor. Y así aunque no tengas preparación de misionera, no, el Señor te habilita. Solamente es que tú quieras dejarte, ser muy humilde y decir que no lo puedo, pero contigo lo puedo. Eso Dios nos habilita. Entonces es bien importante la oración. Es todo lo que le puedo decir. Sí, hermano, yo Muy quisiera, bien. perdón, bueno, yo nada más quisiera compartir, entiendo las preocupaciones de todas las hermanas de lo que se habla de, bueno, ahorita estamos, aparte de lo que es toda la maldad que vemos en nuestro país, también la sequía aquí en todo lo que es el norte del país, lo que es la economía. Hay muchas cosas que yo sé que nos preocupan, aparte están las guerras,
pero recordemos que tenemos a un Dios que es soberano, nada está fuera de su control. Todo lo que está sucediendo no lo está tomando por sorpresa, sino que es algo que Él sabe y sé que cuidará de nosotros. Eso es todo lo que quería compartir, que cuando hablamos y decimos que santificado sea tu nombre es reconocer su majestad y saber que nada de lo que está pasando ahorita, por más que nos preocupe, es algo que Él no tenga en cuenta para nosotros. Gracias. Todo para bien. Muy bien, Rosy, es correcto. Es correcto. El Señor tiene conocimiento de todo y tiene conocimiento de más. Así es que lo que vaya viniendo, que es sorprendente para nosotros, para Él, ¿no? ¿Verdad? Porque tiene conocimiento. Y bien dice en su palabra, como decía Margarita, y la violencia y la maldad irá en aumento y en aumento y en aumento, porque ese es el plan de Dios. Y hay que orar porque el plan se cumpla, porque el plan termina en la venida de nuestro Señor. ¿Alguien más quiere decir algo? O si ya no, pues para darle la palabra, no sé, a Margarita o a Chelito, no sé quién cierre la sesión. Sí, hermana Nora. Gracias. Muy bien. Pues damos gracias a Dios por su palabra expuesta, que Dios la use en nuestros corazones conforme a la necesidad que Él sabe que tenemos en nuestras vidas. ¿Y qué les parece ahora si le damos el tiempo a nuestra hermana Mimi, que nos va a interpretar el himno 234, Digno es el Cordero? Este himno es el otro himno que vamos a estar compartiendo en el culto de resurrección, el 234, Digno es el Cordero. Y después le voy a pedir a mi hermana Rosy Guerra, si es tan amable, de despedirnos en una oración y de decir el texto lema. Pero hermanas, les voy a pedir que cerremos las demás los micrófonos para que no se vicie el sonido y que podamos escuchar a la hermana Rosy Guerra compartirnos la oración y luego el texto lema. Adelante, hermana Mimi, es su tiempo. Gracias. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das de conocer más de tu palabra, Señor, y de profundizar de ella, de saber lo que tú deseas de nosotros, Señor,
y que tengamos toda la disposición de servirte siempre, que todo sea para engrandecer tu nombre. Gracias sean dadas a ti, Señor, tú que eres Rey soberano, tú que estás en control de todo. Gracias, Señor, porque sabemos que ángeles acampan alrededor de nosotros, de los que te temen, y que tú cuidas de todas nuestras necesidades. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Nuestro texto lema: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gracias, hermanos.